nos vamos a Vicente López porque lo decíamos recién, la importancia que tiene la energía eólica, ¿no? Sí. Y la importancia del trabajo que está haciendo la Fundación 500 RPM. Así que si les parece, conocemos su trabajo y después charlamos con ellos. Mi nombre es Luciana Proietti, soy fundadora de 500 RPM, una organización dedicada a enseñar a construir aerogeneradores, molinos de viento. RPM nació en el año 2010 gracias a una experiencia de trabajo en una ONG en Nicaragua, donde con mi marido conocimos la tecnología de este aerogenerador, que es el diseño Pigot. El objetivo de la fundación es lograr la apropiación de la tecnología para el aprovechamiento en la pequeña agricultura familiar. Un aerogenerador de autoconstrucción y de patente abierta que decidimos traer a la Argentina, conociendo las necesidades y las potencialidades de nuestro país. Más de 1 millón de personas sin acceso a la red eléctrica y el mejor recurso eólico del mundo, junto con una capacidad técnica instalada que también decidimos aprovechar, que se basa en instituciones técnicas, escuelas técnicas, universidades, centros de formación profesional distribuidos en todo nuestro territorio, algo que no sucede en otras regiones, en otros países de nuestra región. Entonces comenzamos a viajar por todo el país transmitiendo los conocimientos de este aerogenerador a través de cursos y de proyectos, y actualmente somos más de 10 personas trabajando y seguimos difundiendo esta tecnología por todos lados, especialmente en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires, en el centro del país, en las regiones donde más viento hay. Muy bien, ahí estaba presentado, qué importante, Sí, ¿no? muy, porque, la verdad que sí. uno de los problemas que tenemos en el planeta es la contaminación, y este tipo de energía es muy importante, y es muy importante que se empiece a usar mucho más masivamente, ¿no? Ni hablar. Y para eso le vamos a dar la bienvenida a Luciana Proietti, que es la directora de la Fundación 500 RPM. Está ahí en Vicente López. Hola, Luciana, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo están? Muy bien. Hola, ¿cómo andan? Goico, Anto, un gusto estar acá con ustedes. El gusto es nuestro, sí, Anto me va, pero me dicen Anto muchas veces, Luciana, contame cómo... Perdón. No, tranquila, no pasa nada. ¿Cuándo arrancaron con De su este...? apellido también. Por eso Claro. ya estoy acostumbrada, la mitad me bautizan Anto. Contanos cuándo arrancaron con este proyecto, Luciana, y por qué, ¿no? ¿Por qué empezaron con esto? Bueno, nosotros, como contaba ahí recién, conocimos esta tecnología que es un diseño de patente abierta, un molino eólico de autoconstrucción, que conocimos trabajando en una ONG que se dedicaba a las energías renovables en Nicaragua. Y ahí también nos conocimos con mi marido y surgió todo, el amor, la ONG y esta idea de traer esta tecnología a la Argentina, donde a lo largo de estos 10 años que llevamos recorridos, realmente encontramos muy poca gente que conocía ya de antes el diseño, y ahora si uno busca en internet va a encontrar que hay un montón de información y muchísima gente que lo conoce. ¿Y es costoso instalarlo, que, Luciana? Es costoso porque uno piensa, es verdad, después, se genera energía de la buena, ¿no? Y muy fácil, pero la instalación también tiene un costo alto. Es trabajo, ¿no? Sí, obvio. Para que se den una idea, construir un aerogenerador e instalarlo nos toma colectivamente 7, 8 días de trabajo. Sí. La verdad que trabajando a full, ¿no? Unas 15 personas idealmente haciendo todas las labores que hacen falta, que son desde, la parte de metales, de cortes de metales, soldadura de la torre, de todo lo que es la estructura, la parte de madera, que es la construcción de las aspas, que son la hélice del aerogenerador, y todo lo que es la parte eléctrica. Se construye todo íntegramente. Pero lo bueno es que ustedes le todo. enseñan a la gente que vive en cada lugar a construirlo,
Sí. Sí, así es. Nosotros viajamos por todo el país y por Latinoamérica también. Hemos estado en México, en República Dominicana, en Chile, en Uruguay y en 15 provincias de nuestro país, tanto con cursos de fabricación que son abiertos a todo público y principalmente con proyectos sociales de desarrollo rural en donde también está siempre la componente educativa, en donde trabajamos con escuelas técnicas, universidades, en donde fabricamos los aerogeneradores localmente, lo más cerca posible de donde se va a instalar, de manera de dejar el conocimiento instalado localmente. Y lo instalamos ahí en una escuela rural o para usos productivos en pequeños productores de la agricultura familiar. Qué bueno, es buenísimo lo que hacen, es buenísimo. Terrible. Buenísimo. Yo me quedé con una duda, Luciana. El 500 RPM, 500 revoluciones por minuto, que es el nombre del proyecto, digo, ¿tiene que ver con que la cantidad de veces de que gira el molino? ¿Cómo es la historia? La historia es que es un juego de palabras entre las revoluciones a las que está girando el aerogenerador cuando entrega su máxima potencia. Sí. Y esto de generar una revolución, ¿no? Un aerogenerador que se puede construir con las propias manos, con materiales sencillos que se consiguen fácilmente en cualquier ciudad y que cualquiera puede aprender a construirlo. Entonces nos pareció que eso era una revolución, porque bueno, se comenzaba a hablar de las energías renovables y tanto y por todos lados, pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién puede hacer un aerogenerador? ¿Cómo es posible que alguien acceda a ese conocimiento? Y de pronto, bueno, ahí estaba y decidimos que difundirlo era una buena idea. Muy bien. Vamos a empezar a conectar con gente que, bueno, empezó a gozar de esta situación, de este proyecto. Vamos a ir a San Martín, Chubut. Ahí está Patricia Mera, que participó de la construcción del molino y su instalación. Y nos vamos a ir también a Salta, que está Luis Colque, que es director de la Escuela Rural de Tonco, un paraje en Cachi. Qué lindo. Los saludamos. Cachi. Hola, ¿cómo están? A Patricia la saludo. Hola, Hola, buenas Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Sergio? ¿Cómo está Noé? No me equivoqué. Muy bien, muy ¿Cómo bien. están? Muy bien, muy bien. Contanos, Patricia, cómo fue, porque vos participaste de la construcción del molino. ¿Te resultó fácil? Sí. ¿Costó aprender? En verdad, les cuento que esta fue iniciativa de la directora que estaba en ese entonces en la escuela número 129 de Aldea de Culef, que es Nancy Santander. Ella participó enviando el proyecto. Luego en septiembre recibimos la gran noticia por parte de Guillermo que fuimos favorecidos en la instalación de este molino aerogenerador. Y al mes nomás, en septiembre, a los días, a las semanas, llegaron los profes Ezequiel, Luis y Nahuel, donde nos mostraron en qué consistía el molino, en la sencillez de la fabricación, en la sencillez del funcionamiento. ¿Y en qué cambió ese día todo lo en la esperamos. escuela, digo, después del molino? Bueno, nuestra aldea tiene como tantas escuelas y aldeas del interior, carecemos de luz permanente. Entonces hay muchos cortes de energía porque se abastece la escuela y la aldea con motores que funcionan gracias al gasoil. Claro. Termoeléctricos. Entonces, cuando no llega el camión con el gasoil o cuando se rompen los motores, nos quedamos sin luz en toda la aldea y también en la escuela. Claro. Como también la escuela es una escuela que tiene actividad agrícola ganadera, nos abastecemos gracias a los animales lanares y vacunos para el comedor de la escuela. Eso tiene que estar almacenado en los freezer. Entonces, con estos cortes de luz, queda así, que nos perjudicamos en ese sentido. Claro. Entonces, con esta fabricación y con esta instalación del molino, la verdad que nos favoreció, nos lo alegramos un montón, porque nos solucionan un problema más que tenemos en la escuela y en la aldea. Muy Qué bien. bárbaro. Vamos a saludar a Luis Colque, que está ahí en Salta, y agradecerle la conexión y preguntarle cómo le llegó la propuesta a ellos y en qué les cambió la vida. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí un poco de viento, así que me van a ver despeinado. Bueno, Estoy en la entrada. Mejor que haya viento. Sí. Bueno, mira, te comento que la verdad que nos cambió totalmente la vida, sobre todo las familias de los alumnos que asisten al colegio. El colegio es un colegio chiquito, que está instalado